había bloqueado el micrófono. Qué gusto saludarle, doctor Luis Gerardo Samaniego, donde pues hacíamos alusión a que es de profesión licenciado en Derecho con doctorado en Derecho. Lo realizó, aquí tenemos una muy breve semblanza del doctor Samaniego. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. Basta con eso porque a mí uno de los títulos que más me honra llevar es el de ser su amigo. Muchas gracias, Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Él es doctor y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, maestro en Derecho Constitucional y Gobernabilidad y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como también es profesor de la Universidad de Quintana Roo. Bien, también ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Bolonia, Italia, y la Universidad de Salamanca, España. Pues bien, damos la cordial bienvenida al doctor Luis Gerardo Samaniego, quien en esta ocasión va a exponer el tema Pobreza y Derechos Humanos. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez, por esta amable presentación y sobre todo por la invitación a participar en este importante coloquio internacional y nacional sobre los derechos humanos y la procuración e impartición de justicia en el siglo XXI, que tiene a bien organizar el Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la prestigiosa Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la cual usted forma parte y quien me honra, además, mencionaba al inicio de mi participación, pues no solamente el poder colaborar con usted, doctor Rafael Sánchez Vázquez, sino además me honra su amistad. De igual manera, saludo al señor director de esa prestigiosa Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, al doctor Luis Ochoa Bilbao, y por supuesto a mi querido amigo, el doctor Ricardo Zuluaga Gil, quien acaba de disertar una magnífica exposición y por supuesto de quien me complace también siempre escucharle y saludarle, además de aprender mucho de él. El tema que me convoca el día de hoy y que quisiera compartir con ustedes es un tema que guarda absoluta relación con los derechos humanos. El día de ayer se celebra un año más del Día Internacional de los Derechos Humanos y uno de los más importantes y graves flagelos que hoy tiene como desafío justamente los derechos humanos por delante es justamente el flagelo más grande que sufre América Latina y gran parte del mundo, que es justamente la pobreza y la desigualdad. Este fenómeno, que es un fenómeno multidimensional, impacta, por supuesto, en el ejercicio mismo de los derechos humanos. Las personas que se encuentran en estas condiciones en todo el continente americano, igual incluido nuestro país, pues ven reducidas las posibilidades de acceder a los más básicos derechos humanos que se les encuentran consagrados no solamente por las constituciones nacionales, sino también por una gran cantidad de tratados internacionales. México no es la excepción y hoy en México, justamente según datos de el propio organismo constitucional autónomo denominado el Coneval, que es el organismo encargado de medir la pobreza en nuestro país, pues señala que en 2018 más del 52% de la población se encontraba viviendo en nuestro país en condiciones de pobreza
y en algunos casos el 9% de pobreza extrema, lo que los coloca sin duda alguna en una situación de absoluta vulnerabilidad. Estas cifras fueron, digamos, tomadas del propio Coneval en el año 2018 y hoy, a 11 de diciembre de 2020, justamente estas cifras sin duda alguna tendrán que tener una actualización y un grave impacto, sobre todo por la pandemia sanitaria en la que nos encontramos a partir del año 2020, de este año, donde numerosas personas han perdido sus fuentes de empleo, donde, como bien señala hace un momento el doctor Ricardo Zuluaga, muchas personas ven con mucha dificultad por carecer de los más mínimos recursos para poder subsistir, pues obviamente se ve reducida su posibilidad de acceder a ejercer su derecho a la educación, al no tener, por supuesto, elementos que le permitan a la población tener un dispositivo móvil, un espacio adecuado o bien siquiera acceso a Internet que les permita continuar con una educación ya ni siquiera, digamos, de calidad, sino simplemente una educación. Por ello, el tema que hoy elegí y que justamente tiene que ver con este enorme flagelo que, según los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, es el objetivo número 1, que es el de erradicar la pobreza en el planeta, hoy justamente tiene gran relación cuando estamos a un día de estar celebrando justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nuestro país es uno de los países, sin duda alguna, que en su constitución, a partir de 1917, como todos sabemos, reconoció por vez primera los llamados derechos sociales. Estos derechos vinieron justamente a hacer realidad las aspiraciones de una sociedad que aspiraba a una igualdad material, más que únicamente a una igualdad formal, que ya se encontraba justamente reconocida por el Estado liberal de derecho. En este modelo del Estado social o del Estado de bienestar, que se acuña por vez primera en Alemania, el Rechtsstaat, y que tiene por objetivo que el Estado participe y que logre a través de su conducto el bienestar justamente de la sociedad y de sus ciudadanos, los derechos sociales vienen a ser un importante factor que les va a permitir alcanzar, al menos en muchos aspectos, ese tan aspirado, digamos, anhelo de la igualdad material. Para nadie es desconocido que la igualdad formal no basta para poder ser iguales ante la ley, que la igualdad formal ante la ley, que únicamente esté plasmada en un documento, no basta para ejercer plenamente los derechos humanos. Se requieren de mínimos vitales que el Estado tenga que garantizar para efecto de que en condiciones sí de igualdad material se pueda ejercer esa tan anhelada igualdad formal ante la ley, con la cual surge justamente el Estado constitucional de derecho. A partir de este reconocimiento, en México, otras constituciones como la de Weimar en Alemania en 1919 y por supuesto en Rusia también en 1918, se vinieron dando una serie de reconocimientos a nivel constitucional en diversos países a efecto de establecer justamente el llamado estado de bienestar. Este modelo alcanzó, digamos, su máximo objetivo cuando, a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, diversos países en Europa tomaron como modelo el estado de bienestar y justamente a partir de este modelo de estado y el otorgamiento de una gran cantidad de benefactores y de derechos de tipo social, permitió a muchos países y a la sociedad europea alcanzar mejores estadios de bienestar y, por tanto, el día de hoy haber alcanzado, como lo sabemos, con los mejores estadios de bienestar para sus ciudadanos. Este modelo tiene no solamente un reconocimiento a nivel internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también del Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos, Culturales
y, por supuesto, en 1966, y que ahora también se le conoce como ambientales. Este tipo de reconocimientos también se da a nivel regional, donde a nivel regional el sistema interamericano, el sistema americano de protección de derechos humanos, también se reconocen una serie de derechos justamente para alcanzar esa finalidad. Esto es, que muchas personas puedan alcanzar mínimos vitales que les permita a sus ciudadanos o a las personas alcanzar esa igualdad formal y entonces sí poder ejercer efectiva y plenamente no solamente el derecho a la libertad de educación, por supuesto, el derecho a la libertad, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la salud y una serie de derechos que todos tenemos reconocidos en diversos tratados internacionales y a nivel constitucional. Durante la crisis del petróleo, a partir de los años 80, comenzaron a surgir diversas teorías de corte liberal que abogaban por el no reconocimiento a los derechos sociales como derechos fundamentales o como derechos humanos. Se les reducía únicamente con principios programáticos que el Estado tenía y que dependía justamente de su reconocimiento, de su posibilidad de ejercicio y por tanto de su prestación a cargo del Estado, de la disposición de los recursos económicos que tuviera a su alcance. Diversas teorías que fueron poco a poco desmantelando el estado del bienestar, no solamente a nivel mundial, sino también en nuestro país, dieron como consecuencia una gran cantidad de reformas a partir de los años 80 hasta principios del año 2000, en los que se fueron reduciendo justamente una gran cantidad de prestaciones que el Estado, a partir del reconocimiento, había venido otorgando a sus ciudadanos con el fin de alcanzar esos mínimos vitales que les permitiera alcanzar esa igualdad material entre todos sus ciudadanos. Bien lo refirió hace un momento el doctor Zuloaga, esta prestación tan importante como es, y ese ejercicio del derecho tan importante como es el derecho a la educación, que es una obligación a cargo del Estado otorgarla, poco a poco se fue desmantelando y fue privilegiándose, al menos en el Estado mexicano, como ha pasado en muchos países también de América Latina y el Caribe, se fue devastando la educación pública por ir privilegiando la educación privada. Si bien es cierto, como bien refería el doctor Zuloaga, no tiene como finalidad la educación privada la finalidad de lucro, lo cierto es que en los hechos así ha venido ocurriendo. Y no solamente con uno de los derechos tan importantes como es el derecho a la educación, tenemos también el derecho a la salud. ¿Cuántos años no vimos en este país y en todo el continente americano cómo la salud pública, a diferencia de los estados europeos con ese modelo del estado de bienestar, justamente se fue devastando en nuestros países el derecho a la salud, el derecho de acceso a la salud y también fueron disminuyendo, sin duda alguna, los servicios que durante una de las mejores épocas que el Estado mexicano tuvo fue la creación de diversas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE u otros institutos encargados de prestaciones sociales. La salud pública poco a poco se fue devastando y justamente se fue privilegiando la salud privada, es decir, los servicios privados de acceso a la salud. Toda esta, digamos, este desmantelamiento que hemos visto a partir de diversas reformas constitucionales, que hay que decirlo, ilegales, que se fueron dando hasta inicios del año 2000, fueron dando como consecuencia justamente el que diversos sectores de la población, muy grandes, al menos en nuestro país, fueran colocándose en ese rango tan lastimoso en el que nos encontramos de tener más de la mitad de nuestra población viviendo en condiciones de pobreza y marginación. No quiero omitir, por supuesto, también los enormes flagelos que se dieron y las reducciones en cuanto al derecho laboral, que hoy han estado muy en boga también en esta reforma laboral, donde el salario mínimo, las prestaciones sociales y las formas de contratación
poco a poco fueron devastándose con el fin de privilegiar el capital privado. Los derechos sociales al trabajo, a la seguridad social, fueron devastados durante muchos años, colocando a muchos sectores de la población, un gran sector de la población, en una población en la economía informal, desarrollándose en este sector que no tiene justamente prestaciones sociales. Pues justamente esta enorme cantidad de mexicanos que lastimosamente vivimos en un país tan rico, pero que hoy nos encontramos viviendo en condiciones tan lacerantes como es justamente la pobreza que se ha agudizado con la pandemia del COVID-19, a partir justamente de un nuevo régimen en México, a partir del año 2018, comienza a enarbolarse una campaña que no hizo otra cosa más que capitalizar lo que gobiernos y regímenes anteriores habían venido, digamos, dejando y acumulando a lo largo de los años, y que fue este gran sector de la población en condiciones de pobreza. El actual presidente de la República, desde su campaña presidencial y desde muchos años antes, había enarbolado justamente el lema de primero los pobres. Este objetivo que tiene o que se alinea justamente con los objetivos del desarrollo sostenible, como el objetivo número 1 que tiene la Organización de las Naciones Unidas para hacer efectivo justamente los derechos humanos, es lo que le ha permitido en la actualidad gozar no solamente de una enorme popularidad, sino también de un gran respaldo ciudadano. No quiero omitir también que mucho de esta, digamos, de estas demandas sociales que surgieron a partir de 1917 y que se constitucionalizaron en nuestro actual régimen constitucional, son aspiraciones que aún han quedado pendientes en favor de muchas personas. A partir del año 2020, curiosamente el 8 de mayo del presente año, el Estado mexicano trata de fortalecer a través no solamente del reconocimiento de una serie de prestaciones sociales, de una serie de programas sociales en favor de sectores de la población que viven en condiciones de vulnerabilidad y donde mayormente se había, digamos, concentrado esas poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, es que a partir del año 2020, específicamente el 8 de mayo del presente año, es que se reforma la Constitución, se publica la reforma a la Constitución mexicana y se reconoce en el artículo 4 una serie de nuevos derechos sociales que podríamos llamar y que vienen a fortalecer justamente el estado de bienestar, tratando con ello de digamos, abonar o de apoyar a estos sectores de la población, tratando de otorgarles diversos benefactores que les permitan tener mínimos, económicos o prestacionales que, digamos, les faciliten el poder ejercer otra serie de derechos. Me refiero justamente a que el pasado 8 de mayo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron las reformas al artículo 4 de la Constitución, donde, entre otras cosas, se reconoce el acceso a un nuevo sistema de salud pública, un sistema universal, gratuito, progresista, que le permite a los ciudadanos, hasta ahora está en construcción y veremos cómo va a funcionar, pero al menos ya está constitucionalizado el acceso, digamos, universal a los servicios de salud a través de un sistema denominado Salud para el Bienestar. Los derechos que se constitucionalizan, estos nuevos derechos sociales que se constitucionalizan a partir del 8 de mayo del 2020, van a ser el derecho de las personas con discapacidad permanente a recibir una prestación económica por parte del Estado. Todos sabemos que en nuestro país existe una población que vive en condiciones de discapacidad permanente y que más de la mitad, según datos del INEGI, más de la mitad del porcentaje de las personas que viven en condiciones
o que se encuentran, digamos, con alguna discapacidad permanente, viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no pueden ejercer su derecho al trabajo, a la educación y a una serie de factores que les permita alcanzar, digamos, unos mejores estadios de dignidad y de bienestar. En este sentido, la Constitución ahora reconoce a favor de ellos el recibir digamos, el derecho a una prestación económica por parte del Estado, teniendo prioridad las y los menores de 18 años. No hay que olvidar que también los menores de 18 años, es decir, los niños, niñas y adolescentes, son grupos de personas que viven en condiciones de pobreza en nuestro país porque dependen justamente de sus padres o tutores que en muchos de los casos se encuentran viviendo también en situaciones de carencias sociales. También esta prestación a las personas con discapacidad, que tienen prioridad los menores de 18 años, también se añade a las personas indígenas y los afromexicanos hasta la edad de 64 años, así como las personas que se encuentran en condiciones de pobreza. Si nosotros simplemente tomamos en consideración este último párrafo, pues encontraremos que más de la mitad de nuestro país, de la población de nuestro país, estamos hablando de más de 60 millones de personas, fíjense nada más, se encuentran viviendo en estas condiciones. Otro derecho que se reconoce a partir del año 2020, a partir del 8 de mayo del presente año, en el artículo 4 de la Constitución, es el derecho de las personas mayores de 68 años de edad a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva, justamente que les permita a las personas adultos mayores poder vivir con un mínimo de dignidad, alcanzando un mínimo vital, digamos, que les permita tener ciertas condiciones materiales para ello. Van a tener preferencia en estos casos también las personas indígenas, así como los afromexicanos, cuando tengan 65 años de edad. Es decir, la edad se reduce en favor de este grupo de personas que se encuentran en esta sección. Y finalmente, se reconoce a favor de las y los estudiantes de todos los niveles educativos de nuestro sistema de educación pública, y aquí viene muy de la mano con la exposición del doctor Zuluaga, justamente el derecho a recibir una beca. Van a tener prioridad para ellos, señala la Constitución, para esta prestación, los estudiantes pertenecientes a familias que se encuentren en condiciones de pobreza, con el fin de garantizar el derecho a la educación previsto en el artículo 3 de nuestra Carta Magna. De tal manera que hoy ningún niño, niña o adolescente o estudiante en cualquier nivel educativo, hablo prácticamente desde el sistema preescolar hasta la primaria, secundaria, bachillerato y universidad, todos de todos los niveles de educación pública tienen derecho ya a partir de este año a recibir una beca por parte del Estado. Esta situación es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha recibido una gran crítica por parte de algunos sectores que considera que se están utilizando los programas sociales y se constitucionalizaron en favor de una ideología predominante en este momento en nuestro país, lo cierto es que estos sectores de la población que anteriormente, o que actualmente, perdón, anteriormente no tenían ningún beneficio a cargo del Estado, ninguna prestación, hoy, actualmente, a partir de la reforma del 8 de mayo del presente año, que les permitir incluso ejercer y exigir judicialmente. No olvidemos entonces que no hay que olvidar que también una parte importante de esta reforma que viene a fortalecer el estado de bienestar, otorgando mínimos, digamos, económicos en favor de estos grupos vulnerables, les ha permitido justamente en un de padres de familia que
se hacían cargo de los gastos económicos, estas personas con mínimos, digamos, alguna ayuda que les permite justamente movilizar no solamente la economía, sino también poder, en el caso de los estudiantes, poder acceder a un plan de internet, el poder acceder justamente a poder ir adquiriendo algún dispositivo móvil que les permita ejercer el derecho a la educación por la vía móvil, como lo estamos haciendo en este momento. Y en el caso de las personas adultos mayores, bueno, pues también les permite comprar o adquirir ciertos benefactores que les permitan vivir con un mínimo de dignidad. En un contexto donde hoy difícilmente podrían encontrar un trabajo que les permita satisfacer por parte de ellos mismos e incluso por el Estado algún benefactor. Quiero finalmente destacar que esta importante reforma, que me parece muy importante, que viene a fortalecer el estado de bienestar y justamente el conjunto de derechos sociales de nuestro país, tiene importantes retos, por supuesto, y obligaciones a cargo del Estado en todos sus niveles de gobierno, no solamente a nivel federal, sino también impacta a las entidades federativas. Y justamente le concede o le otorga al Congreso de la Unión para adecuar todas las reformas legales a partir del 8 de mayo, justamente un año a partir de la entrada en vigor, es decir, entró en vigor el 9 de mayo y hoy estaríamos prácticamente a meses para que el Congreso de la Unión haya o tenga que emitir o adecuar los lineamientos y legislación que permitan materializar esta reforma. Esto es, a partir del año 2021, se deben incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan el cumplimiento gradual justamente de los derechos que se encuentran consagrados en el artículo 4 e incluirlo también ya en los presupuestos de egresos correspondientes de los 3 órdenes de gobierno en los que se va dirigido justamente esta reforma. Algo que me parece importante es que el monto asignado de los recursos en el presupuesto nunca, señala la Constitución, los artículos transitorios, no podrá reducirse para el ejercicio fiscal siguiente. Es decir, que esto va muy de la mano con el artículo 1 de la Constitución, que los derechos sociales o los derechos humanos son de corte, digamos, progresivo, nunca regresivo, y que van a ir permitiendo no bajar justamente esos presupuestos en favor de estos sectores de la población para que puedan gozar de estos benefactores que hoy otorga la Constitución. Finalmente, quiero concluir que me parece de suma importancia en un contexto de pandemia en el que nos encontramos, que México vuelva a retomar justamente digamos, esa característica que nos ha privilegiado como en México, en nuestro constitucionalismo, por haber justamente, y donde tenemos reconocido a nivel mundial, el haber reconocido por vez primera los derechos sociales. Esta tradición, digamos, que durante muchos años dio como resultado la creación de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, que hoy permite a muchos trabajadores tener acceso a una vivienda digna, tal y como lo establece la Constitución, hoy justamente vuelve a reconocer una gama de derechos que permiten al menos gozar de manera inmediata de ciertos benefactores a sectores de la población que muchas veces habían sido olvidados en nuestro país. Hoy México tiene, por tener firmados sus compromisos a nivel internacional, pero sobre todo para dar cumplimiento efectivo a los derechos humanos, es justamente el de erradicar la pobreza, la marginación, que coloca a muchas personas en situaciones de vulnerabilidad y que les impide hacer efectivo el cumplimiento del resto de los derechos humanos. Sin una igualdad material, muy difícilmente hoy una gran cantidad de mexicanos puede ejercer su derecho a la educación, a la salud, siquiera tampoco al acceso a la justicia. El poder trasladarse simplemente de un lugar a otro, el poder llevar a cabo algún otro derecho como el derecho a la alimentación, el derecho justamente a la libertad que todos tenemos en cuanto a el ejercicio profesional, pues también justamente se ven afectados cuando se ven marginados y se ven vulnerados por este enorme flagelo que es la pobreza y la marginación.
Este es el principal reto que tenemos, es el principal reto que tienen hoy los derechos humanos y que ha servido como caldo de cultivo justamente para que en México el día de hoy lastimosamente tengamos altos índices de violencia, altos índices donde nuestros jóvenes no tienen posibilidades, no solamente de educación, sino también de trabajo y que son presa fácil justamente de las organizaciones criminales. Hoy, a quienes estamos desde la academia, nos corresponde justamente fortalecer la educación, fortalecer las prestaciones también que el Estado mexicano está obligado a llevar a cabo para alcanzar un verdadero estado de bienestar y, por supuesto, un verdadero y efectivo ejercicio de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. Es un honor colaborar con usted. Le mando un cordial saludo y de igual manera a toda la comunidad universitaria de esta prestigiosa, benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un abrazo hasta Puebla desde Quintana Roo. Muchas gracias, doctor Luis Gerardo Samaniego. Muy interesante su participación. Ahora vamos a invitar al doctor